Hola familia amada, bienvenidos a nuestro 18º día ya de este reto más fuerte que Sansón, más determinado que Daniel, más consagrado que Samuel. Un poquito de afán porque ya llevaba grabado como 15 minutos, ya estaba terminando esta sesión y bueno, tuve un lapsus brutus ahí, me tocó volver a comenzar. Usted sabe que me toca grabar derecho. Sin edición, pues por temas también laborales. Ya me quedan unos minutos para empezar mi jornada laboral, pero igual quiero compartir con usted esta meditación en el día de hoy, el reto de la lectura de 15 o 20 minutos, para que por favor también esté orando por nosotros, por la iglesia, para que podamos el Señor pues proveer recursos para poder seguir avanzando con esta obra a la que nos ha llamado, y que usted pueda estar también siendo bendecido. A nuestra iglesia amada, a nuestros hermanos, a la iglesia extendida y a nuestros amigos que también se vienen uniendo a este reto. El día de hoy vamos a estar hablando en este día 18 de uno de los atributos de Dios que encierra, que necesita de otros atributos para ser real: la soberanía de Dios, el gobierno de Dios sobre todo lo creado, la voluntad de Dios ejercida por encima de la voluntad de los hombres. Pero para que eso sea verdad es necesario que Dios sea omnisciente, o sea, que todo lo conozca, aún las intenciones del corazón. Se necesita que Dios sea omnipresente, que esté en todo lado, porque si no, no pudiera controlar o ser soberano sobre todo. Se necesita que Dios sea todopoderoso también, el eterno, porque si así no fuera, si no controlara todo, no podía ser soberano. Pero aquí viene también entonces un reto para nosotros. Si Dios es soberano, si Dios gobierna sobre todo, ¿por qué se ven cosas tan desajustadas, tan desalineadas en la vida? ¿Por qué se ve tanta maldad? Este es uno de los argumentos que utilizan algunos ateos, incluso agnósticos, hablando sobre la maldad de esta tierra tan terrible. Entonces los ateos dicen: y si es verdad que Dios existe, ¿por qué existe lo malo? Y queremos y necesitamos también partir de algo que está por encima de eso, y es que en la soberanía de Dios, Él ha decidido en su soberanía darle libertad al ser humano, por una razón muy sencilla: el concepto de la relación basada en el amor. Si Dios hubiera podido no crear nada, decidió crearlo, y ya que decidió crearlo, hubiera podido crearlo en dos vertientes también: que las personas fueran robots donde no tuvieran libertad y ellos únicamente amaran a Dios, o personas libres que pueden decidir amar o no amar. Dios es amor, pero el amor no se debe mendigar en una relación. Esto dicho sea de paso, si usted está en una relación como novio y usted está mendigando amor para que la otra persona esté cercana, usted debería salir de eso. El amor es una decisión, el amor es una determinación. Y como tal, usted entrega amor, y si no hay de vuelta, usted no debería, primero, ni juzgar ni criticar. Hay una libertad que ni siquiera Dios quita. Dios dio esa libertad. Pero llevado en esa misma senda, la libertad también hace que el hombre pueda escoger amar o no amar, o hacer lo bueno o hacer lo malo. Uno de los grandes conceptos dentro de la soberanía de Dios es que Dios también ha permitido la libertad al hombre de escoger, y ese es un principio lindo para hoy. Usted puede escoger lo bueno o lo malo. Lo mismo Dios le dijo a Israel: oye Israel, pongo delante de ti la vida o la muerte, escoge la vida. ¿Sabe qué era la vida? Las promesas de Dios, la ley de Dios. Josué 1:8, un versículo que he meditado durante pues muchos años y lo memoricé, dice eso: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos prosperar nuestro camino, todos queremos que en la vida nos vaya bien, pero muy pocos queremos pagar el precio de estar día y noche pegado
a la palabra de Dios. Y no solo como un hábito o no solo como una rutina, como la Biblia debajo del brazo, sino como darle lugar a Dios en nuestro corazón, bajar esos conceptos que leemos a la aplicación día tras día. Meditar es lo que hacen las vacas, como rumiando el pasto, y lo llevan por sus estómagos, lo regurgitan y lo devuelven. Y meditar tiene que ver con eso. Si usted sabe preocuparse, si usted sabe meditar, si usted se preocupa, es un pensamiento que repite y repite y repite. Y la Biblia nos dice que hagamos eso, pero con la palabra de Dios. No significa que no trabajemos, sino que en medio del transcurso de su vida, usted vuelve, saca su papelito, vuelve a revisar y vuelve a meditar. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué significa para mí que Dios sea soberano? ¿Qué significa para mí? Y los atributos o los nombres de Dios que hemos venido estudiando. Por eso estudiamos la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, pues entendemos que Dios le ha dado la libertad al ser humano. Dios ha permitido en su soberanía dar voluntad al hombre también. Y puede que usted diga, pero ¿cómo es posible si Dios es soberano y que se haga también la voluntad del hombre? Jesucristo, ahí en Mateo, nos dice que cuando oremos al Padre, pues la oración nos decía, oren al Padre que está en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, apartado, diferente, glorificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino. El reino de Dios no es para todos, es a las personas que Él ha llamado y a los que han respondido a ese llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dice la Biblia, hágase tu voluntad, Jesucristo enseñándonos a orar, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué una persona tendría que orar que se haga la voluntad de Dios? Por una sencilla razón, porque en la soberanía de Dios, la voluntad de Dios no se hace completamente en la tierra. Quiero que miremos 3 casos rápidamente en este día que se encuentran en la Biblia, que han sido de inspiración para mí, que en un sentido a veces tienen cierta paradoja, que parecen extraños, que se lee una cosa y como que están mostrando otra, y dentro de este contexto de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, se requiere que sea omnisciente, se requiere que sea omnipresente, se requiere que sea todopoderoso, se requiere otra serie de atributos de Dios. Y por eso no se saca una doctrina de un solo pasaje, sino que se mira en contexto para revisar lo que Dios es. Bendito sea Dios por
David acaba de, imagínense la escena, David está viviendo una situación en contra muy difícil, perdiendo su trono o usurpado el trono por su hijo Absalón. Imagínense las emociones que pudo estar albergando. Y en medio de eso viene una persona a irritar peor. Pero David responde, usted no sabe, y le dice, no lo acaben, porque si Dios se lo ha dicho, hablando de que Dios puede inclinar los corazones, pero también aquí hay un principio. Por eso le decía, no sacamos un solo principio de un verso. Santiago, y esto es muy importante para el estudio de la soberanía de Dios, dice, Dios no hace lo malo, Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Esa es la diferencia entre la prueba y la tentación. Dios no hace lo malo, Dios no tienta a una persona que mate a otra, Dios no tienta a una persona que robe a otra, Dios no tienta a una persona que maldiga a otra. Pero dentro del conocimiento de David, de Dios, él dice Dios es soberano y yo no sé lo que Dios está haciendo. Y este principio es muy importante que lo estudiemos hoy. La vida es una batalla, pero podemos tener esperanza porque sabemos que hay más en la historia. Al igual que David estaba batallando y usted se ha fijado, se ha dado cuenta, la vida es continuamente una pelea, pero usted puede hoy tener paz en la soberanía de Dios porque sabemos que hay más en la historia. No se quede viendo solo el punto de vista del día de hoy. Dios le había dado promesas tremendas a David, le había dicho que su trono sería eterno y que de su descendencia se establecería un rey para siempre en Jesucristo. Jesucristo como descendencia de David es el cumplimiento de esa promesa. David había sido puesto para enseñar a las naciones. David, el hombre conforme al corazón de Dios, aunque cometía errores, aquí tiene un principio claro sobre el gobierno de Dios. Aunque todo esto parezca una batalla en mi contra, yo tengo esperanza. Al final Dios tiene la última palabra. Qué reconfortante al pensar en la soberanía de Dios en este día, que usted pueda descansar, encontrar paz, porque sabe que hay más en la historia. Esto no se ha acabado de escribir. El COVID no ha acabado de escribir su descendencia. El COVID no ha acabado de escribir sus generaciones. La circunstancia, el rechazo, su separación, su divorcio, el maltrato o la falta de trabajo que está viviendo hoy, no escribe el final de la historia. Si Dios es soberano, usted puede confiar en que Dios tiene el control. Y dice la Biblia, y esta es la palabra clave del día de hoy, aparte de la soberanía, la santificación. Dios está interesado, dice la Biblia en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y santificación también significa una cosa, que Dios coge lo malo y lo convierte en algo bueno. Dios está santificando en su soberanía aún el pecado de los otros. ¿Sabe por qué? Porque también está santificando su pecado si usted se lo entrega a Él. Los errores que otros cometieron con usted, Dios los está santificando. Convertir lo malo en algo bueno. La porquería que eran nuestras vidas pasadas, perdón la expresión, lo sucio, el muladar en el que vivíamos, Dios lo está santificando. Qué lindo pensamiento para este día. La soberanía de Dios permite aún lo malo, pero en su gracia santifica. Incluso la situación que estaba viviendo David, Dios la podía santificar. Entregue al Señor sus errores del pasado, entregue los errores del presente, los hábitos, las heridas, los complejos y dígale al igual que David, Señor, no puede que no entienda mucho, pero lo que esté pasando lo pongo en tus benditas manos, porque sé que hay más en la historia, porque sé que tú no has acabado de escribir mi historia. ¿Sabe qué es importante? Dios está interesado en escribir una nueva historia para usted. La mayoría de personas que vienen a Jesús no son los más sabios, no son los especiales, dice la Biblia, sino que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo necio. El tercer ejemplo que quiero mostrar,
Se me desajustó esto. Entonces David lo que hace finalmente es salir y decir: ¿por qué sigues persiguiendo otra vez a un perro muerto? O sea, algo sin valor. Hoy he tenido la oportunidad de matarte, pero con esto demuestro que yo no quiero matarte. Y es el segundo principio sobre el que quiero que meditemos hoy en esa verdad. La vida no tiene sentido. No tiene sentido que Dios le haya hecho una promesa y ahora Él esté siendo perseguido. Pero podemos tener paz. Este es el mismo anterior. Y el siguiente: todo en la tierra está caído, pero podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Atención a ese concepto de un mundo caído. Porque luego que Adán y Eva pecaron, la soberanía de Dios permite al hombre escoger. El hombre escoge lo malo. Y aunque todo en esta tierra esté caído, usted puede tener gozo porque sabemos que Dios es bueno, ¿se acuerda? Que estudiamos sobre eso, y tiene un plan mayor para su vida y para la humanidad. Y como tiene un plan mayor, no permite que el mundo siga su camino, sino que envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le reciba no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el último caso del que quería hablarle era Hechos. No niega que hay circunstancias que parecieran salidas de control. Pero la meditación del día de hoy debe llevarnos, familia, hermanos, amigos, a recordar que la soberanía de Dios permite circunstancias que a veces parece que no tienen sentido, que la soberanía de Dios ha permitido un mundo caído por la libertad del hombre, pero podemos confiar en que Dios nos ama, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor, podemos confiar en que Dios sigue siendo soberano y que al final cumplirá su propósito. David vivió diferentes circunstancias, pero confiaba en esa soberanía de Dios. Todo en esta tierra está caída, pero podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. La vida es una batalla, pero podemos tener esperanza porque sabemos que hay más en la historia. Me gustaría que oráramos por eso. Parece que las circunstancias del coronavirus, de la violencia, de este país, incluso en Colombia, nos llevará a entender que se ha salido de control, pero no lo crea ni siquiera por un segundo. Porque Dios, en su soberanía, ha tenido también paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque su voluntad es que ninguno perezca, esa su voluntad soberana, también le ha dado la libertad al hombre. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí el hombre es responsable de recibir el Hijo de Dios. Y dice el verso 13: y estos no nacen de carne ni de sangre ni de voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Ahí está hablando de la soberanía de Dios. Dos verdades paralelas, como el ferrocarril por donde va el tren. Están ahí en la Biblia y no las podemos negar. Y nosotros tenemos que asumir. Orar como si todo dependiera de Dios y vivir como si dependiera de nosotros. Esforzándonos al máximo en las promesas de Dios. Acompáñenme a orar por eso. Señor, tenemos que reconocer con bastante humildad que nuestra mente y nuestra capacidad humana no puede comprender las profundidades de tu conocimiento, Señor. Y hay que reconocer también con humildad que nuestra mente limitada está tratando de entender al infinito, al soberano, al todopoderoso, al omnisciente. Y nosotros en esta condición tenemos que con humildad reconocer que no entendemos muchas cosas, ni las circunstancias de los que pasan, y aún el ámbito espiritual en el que nos movemos. Pero una cosa sabemos: tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, eres un Dios que está presente y que tiene el control de las circunstancias, Señor.
Queremos descansar, meditar en tu palabra, seguir con este reto y pedir la bendición para nuestras actividades. Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de tu iglesia local, acuérdate de tu iglesia universal, acuérdate de los hermanos que vienen en soledad luchando en medio de esta pandemia, con las circunstancias, incluso los que han perdido a un ser querido. Padre, trae consolación al recordar que tú eres soberano y aunque las cosas no tengan sentido, que les ayude a recordar que hay algo más en la historia. Y aunque estemos en un mundo caído, que ayude a recordar que tú eres un Dios bueno y que tienes un plan mayor y que santificas cada cosa, incluso lo que nosotros vemos como malo. Aunque muchas cosas no tengan sentido, Señor, queremos seguir confiando en tu soberanía. Y te pedimos, santifiques la maldad, el pecado, las heridas, los complejos y conviertas eso malo en algo bueno, como lo hemos visto en tantas personas y en nuestra propia vida. Permite que este día sea un día en victoria, Señor, lleno del poder de tu Espíritu Santo para responder adecuadamente a las circunstancias que estén por delante en el fruto de tu Espíritu, y también permítenos conocerte un poco más en la meditación de tu palabra cuando estemos leyendo. En el nombre de Jesús, amén. Familia, aquí en pantalla voy a dejar la lectura para el día de hoy, Génesis 35, verso 1 hasta Génesis 36, verso 43, todos esos versos, Salmo 9 del verso 7 al 10, Proverbios 3, 27 al 30 y Mateo 12, 22, 50. Un abrazo, que el Señor les bendiga. El tema de hoy no es nada fácil, teólogos, gente dedicada a estudiar el tema, ha pasado su vida, escribió libros, ha escrito libros, y este podría ser un tema para estudiar todo un año, pero pídale sabiduría a Dios, que el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas le siga llevando, guiando a la verdad. Un abrazo, que el Señor les bendiga.